Un saludo chicos, estamos ya con el tema número 2 de rotación de figuras. En el texto vamos a abrir en la página número 11. ¿Listo? Abrimos la página número 11 de nuestro texto y vamos a empezar con el temita de rotación de figuras. Es un tema un poquito extenso nada más, ¿listo? Pero básicamente lo que nosotros tratamos de hacer aquí es practicar, ya saben. Acuérdense de esto, siempre con la práctica nosotros tratamos de hacer lo mejor para poder desarrollar esta habilidad. Como prerequisitos tenemos la agudeza visual, algo que nosotros ya habíamos analizado en las clases anteriores. ¿La agudeza visual para qué? Agudeza visual para fijarnos en los detalles, para darle un vistazo rápido, para encontrar algún patrón, algún cambio, algún color, alguna referencia incluso. ¿Listo? La concentración que nos permite en este caso tener todo este tiempo para poder analizar el ejercicio. Los ángulos notables no sabemos, ¿no? Los notables y los notables 0, 30, 45, 90, 60, que principalmente lo que nosotros vamos a estar utilizando son los ángulos de 90 grados, 180, 45, 225, 315. Estos son los angulitos que vamos a estar trabajándole acá, ¿de acuerdo? Pero ahí vamos a hacer un pequeño análisis de cuál es la situación con la que vamos a familiarizarnos. Como dato curioso, ya saben, podemos pausarle un momentito el video, darle una breve lectura acerca de lo que nos habla el dato curioso para poder continuar, ¿de acuerdo? Pero básicamente nos habla acerca de las habilidades que tenemos nosotros como personas para poder desarrollar esta parte del razonamiento abstracto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer un breve análisis acá con información general, ¿de acuerdo? Como información general nosotros tenemos varios detalles. Acá con lo que vamos a trabajar principalmente va a ser con el movimiento. ¿Listo? Para eso es que estuvimos tanto tiempo con los temas anteriores, analizando, resolviendo los ejercicios, pintando en algunos casos, ¿no es cierto? Los propios bloquecitos que habíamos visto. Sí, todo esto nos ayuda a ganar un mayor dominio acerca de todo lo que respecta a las figuras y toda esta situación, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar principalmente en rotaciones van a ser movimientos, ¿de acuerdo? Rotaciones, vamos a rotarlo a los elementos, ¿de acuerdo? Pero aquí va a haber ciertas restricciones, ¿no? Nosotros podemos, en este caso, de manera física, podemos tomar nuestro celular, girarlo en una dirección, girarlo en la otra, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la cierta facilidad. Pero en el texto o en las pruebitas, en los exámenes, nosotros vamos a tener las figuras en dos dimensiones, encaradas en un papel. Entonces, nosotros mentalmente vamos a analizar, fijándonos en un detalle y vamos a tomar esta figura y la vamos a rotar. Entonces, pilas. Es un movimiento alrededor de un punto determinado, de tal manera que se mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Movimiento alrededor de un punto determinado. Destaquemos esta parte, porque es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a rotarle, vamos a moverle, ¿sí? Vamos a cambiar la posición de la figura. Perdón, como posición, no, como rotación. Vamos a cambiar la rotación en este caso de la figura. Y obviamente en base a un sentido. Y tenemos dos sentidos en este caso, ¿no? Uno que es el sentido antihorario. El sentido antihorario que va, digamos, de manera circular en contra de las manecillas del reloj. Contra de las manecillas del reloj. Si han visto ustedes en el reloj, ¿no es cierto? Dentro del reloj nosotros tenemos marcado ciertos puntitos en cada uno, ¿no es cierto? Por ahí tenemos las 12, las 3, las 6, las 9, y en el centro nosotros tenemos una flecha ahí, ¿no es cierto? Y esta flecha siempre va haciendo este recorrido, ¿cierto? Entonces, en contra de este recorrido de las manecillas del reloj, se le conoce como el sentido anti-hora, anti-hora horario. ¿De acuerdo? Sentido anti-horario. Y aquellos que van a favor o con el movimiento de las manecillas del reloj, a eso se le conoce como el sentido de la hora o el sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces,
Esa situación debemos tener en cuenta nosotros para poder entender todo esto de los movimientos, ¿no? En general. Listo. Entonces, pilas con eso. Continuando, hay un pequeño detalle adicionalmente aquí. El sentido antihorario tiene como forma el signo positivo, ¿de acuerdo? Y el sentido horario, el signo negativo. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando se nos aparece algún ejercicio, nos dice, aparece un ejercicio así medio interesante o medio raro, y por ponerles un ejemplo, no ese ejercicio, y nos dice el enunciado, rotar la siguiente figura menos 270 grados. Ya. Resulta que en algunas ocasiones el ejercicio determina el sentido en el que tú tienes que rotar una figura. ¿Cómo vamos a rotar? Ya vamos a eso, así que tranquilos. Quiero que entiendan esto primero. En cambio, en algunos otros ejercicios simplemente te da los grados, pero adicionalmente a eso te pone en un costado izquierdo un signo. Este signo puede ser menos o puede ser más. Y solo este signo va a determinar el sentido en el que va a rotar la figura. Por ejemplo, aquí al darnos cuenta que es un signo negativo, sabemos que la figura tiene que rotar en qué sentido, en sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en consideración esa situación. Listo. Procedemos a borrar toda esta parte y ahora vamos a meternos con digamos que con una herramienta bastante útil que nos va a permitir analizar, ¿no? De manera general los ejercicios con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces, pilas. Vamos a ver. Acá está. Y estoy hablando del plano cartesiano. ¿Sí? Plano cartesiano, mire. Aquí tenemos el plano cartesiano. Esta herramienta es bastante útil. A mi parecer, yo suelo recomendar que puedan rotar en base a la apertura del plano cartesiano, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva más clara. Si ya tú tienes el dominio sin la necesidad de usar el plano cartesiano, pues perfecto, no hay ningún problema. Esto es de manera general para empezar. Obviamente a la larga nosotros no vamos a terminar usando el plano cartesiano, no es únicamente para irlo explicando, para ir entendiendo, para ir analizando, ¿de acuerdo? A la larga estas rotaciones lo haremos de forma mental, sin la necesidad de estas herramientas que en este momento son muy indispensables para poder entender el tema. Ahora, en este caso, si ustedes se dan cuenta, ahí tengo el sentido positivo, nos dice, ¿no? Y ahí va la flechita rondando de manera circular todo este lado, ¿sí? Recordemos algo primero. El plano cartesiano, cada uno de sus cuadrantes forma, ¿qué cosa? Un ángulo recto, ¿no es cierto? Eso quiere decir que desde este punto de partida, cogiendo este punto de partida, digamos, aquí marquémoslo como el lado A, ¿no? Este punto de partida, ¿de acuerdo? Aquí, obviamente, como es partida, serían 0 grados, no ha rotado nada, ¿no? Y si nosotros recorremos de aquí hasta este otro punto, vemos que llegamos a los 90. Es decir, la apertura que tiene este cuadrante del plano cartesiano es de 90 grados. ¿Listo? La que tiene en el segundo cuadrante, en el lado izquierdo, también tendrá 90 grados. Pero si nosotros sumamos esos 90 grados más estos otros 90 grados, nos da un total de 180. Y si nosotros continuamos más otros 90 grados del tercer cuadrante, nos da 270 grados. Y si nosotros continuáramos sumando otros 90 grados del cuarto cuadrante, nos dará un total de 360 grados. Es decir, una vuelta completa. Prácticamente cuando una figura da una rotación o una vuelta completa, va a quedar exactamente en la misma posición de la que partió. ¿De acuerdo? Ahora, yéndonos por el sentido negativo, viene a ser básicamente lo mismo, pero al revés. Lo mismo, básicamente lo mismo, pero en el otro sentido. En el sentido negativo, en cambio, nos vamos desde el punto cero de igual forma y analizamos, llegamos primeros 90, más otros 90, 180, más otros 90, 270, y más otros 90, pues 360 grados. ¿Listo? Algo que debemos tener en claro es que cada uno de estos cuadrantes da una apertura de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con esa situación. Déjenme quitar esto. Ya, decíamos, ¿no? Cada uno de esos
de esos sentidos nos da un ángulo de rotación de 90 grados. Entonces, si desde este punto, si yo parto desde ese punto, déjenme cambiarle, desde este punto hasta aquí, yo tendré una apertura de 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nosotros, y eso es lo mismo, ¿no? Uy, perdón, esa línea está muy chueca. Y es lo mismo, ¿no? De aquí a acá otros 90, de acá a acá otros 90 y de acá a acá otros 90. Lo único que hacemos es vamos sumando. Ahora, siguiendo este sentido, el sentido antihorario que estoy siguiendo en este momento, sí, nosotros podemos encontrar otros ángulos escondidos aquí dentro. Por ejemplo, si al 90 nosotros agarramos y lo partimos a la mitad, es decir, partimos desde el punto cero hasta esta mitad que acabamos de dividirlo, la mitad de 90, pues aquí yo tendré una apertura de 45 grados. Y este otro lado, ¿cuántos grados tendrá? Pues otros 45, 45, 45 casi siempre dan 90. Entonces hasta aquí tendremos 90 grados, ¿cierto? Sumando estos dos. Y si continuamos nosotros, pero solo hasta esta otra mitad, ¿cuántos grados tendremos? Pues sumamos a los 90 otros 45, ¿cierto? Porque sabemos que es la mitad de toda esta apertura de 90. Más 45, entonces tendremos 135 grados. Y si continuamos hasta el otro tope, hasta acá tendremos 180, ¿cierto? Si continuamos hasta la siguiente mitad, tendremos básicamente 180 más 45, 225, casi siempre, ¿cierto? Si continuamos hasta el centro, pues tendremos los 270. Si continuamos otra mitad hasta acá, tendremos 315, ¿cierto? Y si continuamos hasta el final, ya sabemos que llegaremos a una vuelta completa a la misma posición, es decir, 360 grados. Y exactamente lo mismo aplicamos en sentido horario. ¿De acuerdo? Claros con esa situación, continuamos. Ahora, vamos a analizar cómo nosotros podemos colocar a una figura para poderla rotar en general, ¿no? Permítanme borrar esta situación para poder continuar. Ahora, entonces, para rotar figuras es necesario indicar tres elementos, ¿no? Como elemento número uno o como primer paso, ¿sí? Determinamos el ángulo y el sentido de la rotación. ¿De acuerdo? Aquí determinamos el ángulo y el sentido de la rotación. Es decir, aquello que te pone en el enunciado 270 grados en sentido horario, en sentido antihorario o en su defecto si te coloca el signo. ¿De acuerdo? Identificamos esa situación. ¿Listo? Como segundo paso, nosotros colocamos el centro de rotación. El centro de rotación básicamente viene a ser un punto guía desde el cual yo voy a darle esa apertura a mi figura. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a dar como resultado el centro de rotación, esa amplitud que yo necesito. ¿Sí? Este centro de rotación, cabe destacar que el centro de rotación no se va a mover de su sitio, ¿de acuerdo? El centro de rotación va a permanecer fijo, es como si aquí ancláramos con el papel y acá la flecha únicamente la moviéramos de un lado o hacia el otro, un lado o hacia el otro, ¿de acuerdo? Pero siempre manteniendo el centro de rotación fijo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que podamos guiarnos únicamente con la figura y no todo se esté moviendo por doquier. ¿Cierto? Listo. Ahora, continuando como siguiente punto, bueno, algo que habíamos mencionado, el sentido de la rotación puede ser el mismo horario o el sentido antihorario. Entonces ella va a determinar, vamos a determinar con las instrucciones del caso, ¿no? Para desarrollar estos ejercicios, como paso uno, ya sabemos, identificamos el centro de rotación de la figura como paso uno y antes de identificar el centro, lo que vimos anteriormente, ¿no? Analizamos primero cuál es la cantidad de grados que necesita la figura y el sentido de rotación. ¿Listo? Después de eso, vamos a colocar el centro de rotación. El centro de rotación puede estar dado de dos formas. Para la explicación rotaremos 45 grados con origen en la figura y otra fuera de ella con el logo de insignia del Tesla Formil. Ahora, tenemos un caso, ¿no? El centro de rotación cuando es dentro de la figura. Cuando es dentro de la figura es como si trazáramos justo el punto medio de la figura y ahí colocamos el centro de rotación, ¿sí? Básicamente, justo aquí en el piquito del águila,
básicamente no va a cambiar de posición. Lo que sí, el resto va a rotar, ya sea en el un sentido o en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, otra de la forma para poder rotar las figuras es colocando el centro de rotación fuera de la figura. ¿Sí? Entonces, en este caso lo colocamos a un costado y ahí hacemos referencia para la figura. Ya se va a dar una pequeña demostración de esto. Continuando, como paso 2 colocamos la flecha referencial. El origen de la flecha debe coincidir con el centro de rotación, mientras que la dirección se asigna de forma diferente para cada caso, como se representa a continuación. Si la colocamos del centro de rotación dentro de la figura, pues la flechita saldrá de ahí para afuera. Y algo adicional ya vamos a contar. Si colocamos el centro de rotación fuera de la figura, de ahí colocaremos hacia la figura. ¿De acuerdo? Ahora, hay una nota, ¿no? Se recomienda asignar variables a los lados de la flecha para dar seguimiento a los elementos existentes en cada lado, ¿de acuerdo? Esto es muy recomendable y hay que tener muy en cuenta la asignación de variables. En este caso, el águila de Tesla, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es exactamente igual, ¿no? Pero hay algunas figuras que del lado derecho o izquierdo tienen elementos diferentes. Y esto va a ser determinante en el momento de escoger la opción correcta de respuesta. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación, ¿de acuerdo? Asignar variables cuando la figura como tal tiene varios detalles, ¿sí? Pilas. Como paso 3 determinamos la dirección de la rotación. Este dato se indica en el enunciado. Esto ayudará a saber si se debe rotar en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido contrario. A favor, perdón. Nota, en el caso del ángulo, que el ángulo, perdón, no tenga signo, y ya sabemos que debemos asumir el sentido antihorario. Cuando no tiene signo, el ejercicio no te dice nada, asumimos el sentido antihorario. ¿Listo? Pilas con esa situación. Entonces, miren, aquí vamos viendo cómo existe el trazo de un costado al otro. Y lo mismo esta apertura, de un costado al otro. ¿Sí? Ahora vamos a hacer con la práctica con un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la práctica con un ejercicio. Vamos a ver. Vamos a tomar el mismo aguilita de Tesla para trabajarlo. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a la pantalla. Vamos a borrar lo que no necesitamos. Ya se me fue. Vamos a tomarlo de nuevo. Sí, listo. Ahora, nosotros tenemos por acá la aguilita de Tesla, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya. Ahora, quiero que notemos lo siguiente. Vamos a utilizar en este caso, por motivos de facilidad, vamos a utilizar un plano cartesiano. ¿De acuerdo? Este plano cartesiano nos va a ayudar básicamente a rotar la figura. ¿Listo? Y a entender ciertas cosas que ahorita acabamos de analizar. Como por ejemplo, sí, yo creo que se den cuenta de lo siguiente. Aquí el centro de rotación va a ser el punto cero del plano cartesiano. Sí, el centro de rotación en nuestro caso va a ser el punto cero del plano cartesiano. Aquí o en esta esquina, básicamente voy a colocar lo siguiente. Fíjense, voy a colocar exactamente la esquina de la figura. ¿Eso qué quiere decir? Que esta esquina de la figura, en este caso, está como enmarcada el águila de Tesla en un cuadrado, ¿no? Porque le recorté del librito. Entonces, esta esquina del plano cartesiano, esta esquina del águila de Tesla, eh, no se va a mover, ¿sí? O al menos va a rotar siempre dentro de este mismo eje. Es como si aquí claváramos una aguja justo aquí en esta esquina y agarráramos el resto de la figura y rotáramos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a buscar hacerlo en este momento, básicamente. Déjenme analizarla para poder hacerla un buen bloqueo, ¿no es cierto? Ya, al parecer no podemos darle una forma diferente desde un costado, así que vamos a utilizarla con respecto al pico. ¿Listo? Vamos a explicarla con respecto al pico. Con respecto al el centro, si ustedes recuerdan, en el librito nosotros teníamos el centro de rotación en el pico. Es básicamente lo mismo, solo que normalmente a mí me gusta, por ejemplo, rotarla en este sentido, ¿de acuerdo? En un lado del plano cartesiano y ahí agarramos y vamos rotando la figura. ¿Sí? Pilas.
Entonces, como les dije, podemos tomar como referencia en este caso cualquier forma, no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a rotarla en sentido horario. Vamos a empezar con unos 135 grados, empecemos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tal nos va. Unos 135 grados en sentido horario. 135 grados en sentido horario. Listo. Vamos a ver qué tal nos va ahí. Listo, tomamos como referencia la figura, ¿sí? Y en este caso nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver, a la figura empezamos a rotarle en sentido horario los 135 grados en sentido horario. Justo cuando ya se nos coloca de cabeza, si se dan cuenta, aquí buscamos o más bien recorrimos toda esta apertura hacia acá. Hasta aquí hemos rotado la figura 90 grados, ¿cierto? Pero si nosotros agarramos a la figura y lo rotamos otros 90 grados, si se dan cuenta, ahí ya me paso, ¿no? Básicamente es como si me mandara 90 más 90, 180 grados. Entonces, me paso de lo que me había pedido en un inicio, que son 135. ¿Qué es lo que hago entonces? Lo que hago es, ya sabe, agarramos al plano cartesiano y a este ángulo de 90 que tenemos acá, lo partimos en la mitad. Y de esta forma, hasta aquí que habíamos rotado 90 grados, ¿sí? Ahora lo único que hacemos es sumar 45 más y a la figura vamos a volverla otra vez desde el inicio. Nos dice entonces, aquí, hasta este punto, rota hasta la mitad, 90. Y ahora buscamos 45 grados más y hasta aquí nos quedaría el águila de Tesla rotada 135 grados en sentido horario. Y en este caso, esta vendría a ser la opción de respuesta, ¿no? La opción correcta vendría a ser el águila apuntando con la cabecita o con el frente hacia esa dirección, ¿no? Déjenme más o menos ponerle y acá, apuntando en esta dirección. Y hasta ahí tendríamos nosotros los 135 grados. Vamos a continuar realizando más ejercicios. Esta parte de las rotaciones de figuras las vamos a dividir en dos partes, ¿de acuerdo? Así que esta es la primera parte de la explicación teórica con simplemente un solo ejercicio. ¿Listo? En la siguiente parte nosotros vamos a continuar analizando, pero ya con los ejercicios resueltos y con los ejercicios propuestos que tenemos también en el texto. Entonces ustedes pueden continuar ya revisando y vamos a estar trabajando en base a todo esto, ¿de acuerdo? Hasta aquí la primera parte de lo que es el temita de rotaciones y nos vemos en la siguiente parte para continuar con este tema de rotaciones. ¿Sí? Un saludo a todos. Nos vemos en la siguiente clase.